En la Cuaresma se nos recomienda en la oración, el ayuno y la limosna, y hoy las lecturas nos hablan de la oración. Y Jesús en el Evangelio nos compara la oración cristiana de la oración de los paganos. Que los paganos recen está bien. No vamos a decir a los pobres paganos que no recen, que eso es muy bueno, ¿no? Pero ¿cómo rezan los paganos? Pues mira, en el Salmo, Dios libra a los justos de sus angustias. Esto los paganos más o menos lo saben, ¿no? Y entonces cuando tienen necesidades, están angustiados, pues levantan los ojos al cielo y rezan. Y pueden rezar pues de muchas maneras, ¿no? Jesús, por ejemplo, dice que los paganos, una cosa que hacen es que usan muchas palabras, porque se imaginan que hablando mucho les harán caso. Y entonces, pues, nos podemos imaginar aquí a un sacerdote de un rey de azteca, yo qué sé, ¿no? Por poner un pagano, ¿no? Que tenemos aquí un azteca aquí en primera fila, ¿no? Pues un sacerdote azteca, ¿no? Ahí rezando aquí a... ¿Cómo se llama el dios de los aztecas? No soy capaz de repetirlo, ¿no? Pues eso, al dios ese, ¿no? Diciendo, Huitzilopochtli, ¿no? Atiéndenos, ¿no? Y haciendo una especie como de poema, ¿no? Atiéndenos, tú que eres tal y cual, ¿no? Y hay muchas palabras, ¿no? Recuerda que somos tu pueblo elegido, los aztecas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Huitzilopochtli, ¿no? Y están ahí, ¿no? Suena ruso el nombre ese, pero bueno, será azteca, ¿eh? Y bueno, y se cree que por usar muchas palabras le van a escuchar, ¿no? Otros, pues, tienen experiencia de que por no usar muchas palabras les van a escuchar más, ¿no? Y entonces inventaron lo de abracadabra, ¿no? Que es como oración irracional. Mira, no por muchas palabras, no porque tengas un discurso lógico te van a escuchar. Entonces, el polo contrario es abracadabra, ¿no? Y entonces, una cosa que no significa nada, ¿no? Y entonces usas ritos mágicos, que es como lo contrario, sin racionalidad ninguna, ¿no? Venga, pues tienes que, no sé, ¿no? Echar pelos de conejo sobre leche de cabra y te sale, y Dios te escucha, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y dices una palabra mágica, ¿no? Abracadabra y ¡pum! Los dioses te van a escuchar, ¿no? Bueno, hay muchos modos opuestos entre sí de rezar, ¿no? Pero como si dependiera de lo que nosotros hacemos. Y yo necesito algo que no soy capaz de alcanzar, hago algo que le debe de gustar a los dioses y igual me hacen caso, ¿no? Y si no te hacen caso, tú insiste y di abracadabra 50 veces, ¿no? Y ya a ver si te escuchas la 51, ¿no? Y Jesús nos dice que esto no es rezar. ¿Qué es rezar? Pues lo que hace Jesús es que nos comunica cómo reza Él. Y rezar es unirnos al corazón del Señor, al corazón de Jesús, y unirnos a su oración. Rezar no es estar aquí dando vueltas a mi problema. Antes lo hacía yo conmigo mismo y ahora lo hago delante del sagrario, pero hago lo mismo, dar vueltas a mi problema. Señor, ayúdame, porque fíjate, porque qué mala mi vecino, porque tal, no, porque el profesor me ha puesto un examen muy difícil, porque es un injusto, porque tengo que ir a la revisión, porque el jefe en el trabajo es un sinvergüenza, porque tal, ayúdame, tal. Lo mismo que si no estuvieras delante del sagrario, vamos, ¿no? Y el Señor el modo de librarnos de nuestras angustias no es, no sé, que se lo cuentas y Él hace magia y te ayuda, sino que Él lo que quiere es, nos da su espíritu para unirnos a su oración. Y el Señor lo que hace es que, uniéndonos a Él, nos va haciendo vivir los problemas que tenemos como los vive Él. Nuestros sufrimientos los va uniendo a su ofrenda redentora. Nuestra mirada sobre los demás empieza a ser misericordiosa. Termina diciendo, después del Padre Nuestro, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Nos va uniendo a su mirada misericordiosa sobre los hombres, nos va uniendo a su ofrenda redentora. Entonces la oración no es que yo hago algo como para, si fuera una compraventa, yo hago algo que quieren los dioses y entonces luego los dioses me dan lo que yo quiero, sino que yo me uno a la oración de Jesús, yo me uno al Espíritu de Jesús. Y entonces uniéndome a su Espíritu, evidentemente que quedo libre de mis angustias y mucho más. No simplemente quedo libre de mis angustias, mucho más. Empiezo a participar de la vida divina, que es mucho más que el que ha librado de mis angustias, ¿no? Y por eso el Señor nos dice que nos quiere dar el 100 por uno, nos quiere dar más de lo que deseamos, ¿no? Y la oración del cristiano es ir dejando hueco en el alma al Señor. No es ir convenciendo al Señor de mis cosas, como ganándole terreno yo al Señor, sino es al contrario, es dejar en mi espíritu hueco para que entre el Espíritu de Dios y dejar que mis preocupaciones vayan dejando paso a las preocupaciones del Señor y que mis angustias vayan dejando paso a los sufrimientos del Señor y que poco a poco sea la vida del Señor en mí, ¿no?
Y es así como el Señor quiere transformarnos a través de la oración. Por eso, de las tres cosas, oración, ayuno y limosna, esta es la primera, ¿no? Es como el Señor nos transforma. En la oración es como nos transforma. Dejamos paso, quitamos, digamos, nuestro propio espíritu, ¿no? Nuestro modo de ser, ¿no? Y el Señor va impregnándonos de su espíritu, ¿no? Pues pidámosle al Señor que hagamos mucho esto en la Cuaresma, ¿no? De dejar que Él entre en nuestra alma, que Él impregne nuestra alma, ¿no? Y que nuestra oración no sea como la de los paganos, que es una oración, pues que no voy a decir que no sirva para nada, porque igual sirve para algo, ¿no? Pero que no es la oración cristiana, ¿no? Sino que la oración sea un dejar en nuestra alma espacio para que el Señor entre y para que el Señor transforme y para que el Señor obre, de esa manera obra milagros en nosotros, porque Él entra dentro de nosotros. Pues acojamos sobre todo en la Cuaresma a María. Ella es la que acoge la palabra de Dios, la que queda transformada por la palabra de Dios, queda divinizada por la presencia del Señor dentro de ella, ¿no? Ella es modelo de acoger la palabra de Dios. Pidámosle a ella que nos ayude a acoger la palabra de Dios en la Cuaresma para que esta palabra nos vaya transformando internamente.